Antes de empezar, yo quiero leer para ustedes el Salmo 103. No sé si lo tienen ahí. El salmista también tenía muy claro el decirle a su alma que no olvide ninguno de los beneficios que Dios ha hecho por él. Y quiero que empecemos leyendo este texto. Voy a leerlo para ustedes. Creo que sí, por ahí lo tenemos. Dice: Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. Aleluya. Esa es la esperanza que tenemos, Señor. Te alabamos, te honramos, Señor. Nuestra alma no olvida ninguno de tus beneficios, Señor. Hoy es el día en que levantamos, Señor, esta ancla de memoria en nuestro corazón para recordar tu gloria, tu grandeza, tu bondad, Señor. Los antiguos lo hacían físicamente, levantaban un monumento, pero usted y yo podemos hacerlo espiritualmente en nuestro corazón. Pedirle al Espíritu Santo que juntos levantemos en nuestro corazón esos monumentos de honra al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. En el contexto al que quiero llevarlos está en primero de Samuel capítulo 4. Ahí vamos a empezar a revisar un poco esta historia. Primero de Samuel capítulo 4, vamos a ver primero los versos del 1 al 4. Voy a leer la nueva versión internacional. Ah, Dice así: la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Benecer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor? Ojo, le están echando la culpa al Señor. Interesante, ¿ah? ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto, perdón, del Señor, que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Pero hay algo aquí que es importante resaltar. En medio de esta primera derrota que ellos sufren, porque hay una segunda derrota consecutiva que vamos a ver más adelante que ocurre, la crisis espiritual en el corazón del pueblo de Israel era grave. Ellos seguían teniendo un problema tremendo de idolatría, adoraban a otros dioses y su corazón seguía aferrado al pecado. Pero pensaron que era suficiente con llevar el arca de la presencia de Dios para tener la victoria, aunque su corazón no estaba bien. Y esto es algo que Dios quiere que notemos y que reflexionemos hoy. Vamos a leer qué pasó entonces en esta segunda batalla. Voy a darles un poquito de contexto porque no voy a leer todo el capítulo por razón de tiempo, pero les voy a contar que sí, efectivamente ellos llevaron el arca, mandaron a traer con los encargados que eran Ofni y Finés, que por cierto estaban bastante complicaditos también espiritualmente, ahorita vamos a hablar de eso. Resulta que no sirvió de nada, más bien fue peor. Esto más bien motivó más a los filisteos a pelear con todavía más fiereza, porque le tenían miedo. Decían: uy, ese mismo Dios fue el que lo sacó de Egipto. Si hizo lo que hizo con el ejército de Egipto, ¿qué hará con nosotros? Entonces, vean lo que dijeron. Verso 9, ahí mismo en el capítulo 4, primero de Samuel 4:9. Vea lo que se dijeron ellos, más bien cuando vieron el arca, más bien se animaron más.
ánimo, filisteos, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, ármense de valor y luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000, ya no fueron 4,000, ahora fueron 30,000 soldados de infantería. Además, fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Eli. Toda una tragedia nacional, la vergüenza de que fue arrebatada el arca, el desconcierto de aquellos hombres que dijeron, no, ahora sí, con el arca fijo, ganamos, y más bien fueron arrasados, ya no, ya sumaban 34,000 las muertes. Y esto no solo representó una derrota, una batalla perdida, representó 20 años de humillación, de vergüenza, incluso de silencio de parte de Dios y de incertidumbre para el pueblo de Israel. Vamos a seguir estudiando esto. Israel sale a pelear contra sus archienemigos. Sufre esta derrota aplastante. Se les ocurre que llevar el arca como un amuleto les va a servir. Que faltarle el respeto a lo que representaba la presencia del Dios Santo y utilizarla como un amuleto. Se les ocurre que iba a servir cuando más bien resultó ser una mayor ofensa para el corazón de Dios. Y encima resulta que aquellos encargados de llevar el arca estaban tan comprometidos espiritualmente, y no lo digo de manera positiva. Si nos vamos al capítulo 2 de Samuel, que no lo vamos a leer aquí, pero yo les voy a contar un poquito y si ustedes quieren lo pueden apuntar y revisar, nos damos cuenta que estos dos muchachos eran hijos del sumo sacerdote Elí. Y Elí no solo era el sumo sacerdote, sino que era juez de Israel. Él era encargado de corregir, de ordenar, de poner orden en el pueblo de Israel. Pero sus hijos estaban muy desordenados. Nos cuenta la palabra en el capítulo 2 que ellos no solo menospreciaban las ofrendas que se le daban a Dios en sacrificio, tomaban la carne de los animales que era para Dios y se la dejaban ellos. Y como si eso fuera poco, dice que fornicaban con las mujeres siervas del templo en el mismo tabernáculo. Elí, perdón, consciente de esto, porque todo el pueblo lo sabía, era un secreto a voces tremendo, solo les llama la atención levemente. Ay, no hagan eso está mal, muchachos. Por supuesto, ellos les entró por aquí y les salió por aquí. Esto, por cierto, y hago un paréntesis aquí, nos da una fuerte lección de lo que la negligencia de un líder y de un padre puede provocar cuando no se decide a seguir la dirección del Espíritu Santo para corregir una conducta inadecuada de aquellos de quienes está a cargo. Un paréntesis nada más. Gracias, Señor. Pero sobre todo, es importante entonces entender todo esto para entender cuál era la condición espiritual de Israel en ese momento. Estaba muy mal, estaba muy complicado. Y lo peor de todo es que ellos estaban tan ciegos que, como vimos, pensaron que bastaba con llevar un acto vacío de religiosidad, un amuleto, como un objeto mágico. La veían ya. Se habían corrompido posiblemente con todos los demás ritos de los dioses paganos, que para ellos sí funcionaban así. Así que la derrota de Israel no fue el resultado de un error táctico militar, fue el resultado de este corazón corrupto en Israel. Hoy día, nosotros, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues nosotros también tenemos que cuidarnos de esa religiosidad. El mismo Jesús lo advirtió una y otra vez a los fariseos, quienes practicaban actos vacíos de religiosidad. Por ejemplo, algo de lo que debemos cuidarnos, un acto que puede ser vacío. Gloria a Dios por todos los que estamos hoy aquí, por todos los que vienen y se congregan. Pero si el corazón y la esencia de venir y congregarnos cada domingo
es simplemente acallar la conciencia. Y el resto de la semana, nuestra relación con Dios es nula. Eso es un acto vacío de religiosidad. Si yo vengo y practico congregarme, no como un deleite, como una bendición que me da Dios. Yo entiendo que muchos no pueden venir entre semana, pero eso no te quita la posibilidad de mantener un contacto, una relación con el Señor durante la semana, en tu trabajo, en lo que estés haciendo. Y si usted quiere evaluar esto mejor, o si queremos evaluar esto mejor, pensemos en cuánto tiempo durante la semana invertimos para Dios. ¿En qué otras cosas están consumiendo más nuestro tiempo que el tiempo que le damos a Dios? ¿Será el celular? ¿Será Netflix? ¿Será el gimnasio? ¿Será el mismo trabajo? ¿Qué consume durante nuestra semana ese tiempo? Entonces, no se trata de venir aquí a tranquilizar la conciencia para aguantar otros 8 días más. O, por ejemplo, por aquello que Jesús confrontó a los fariseos. Y para esto los voy a invitar a que vayamos a Mateo 6:16 para dar un rápido ejemplo de esto. Mateo 6:16. Dice, y cuando ayunes, vean que los fariseos utilizaban las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el ayuno, la oración, el servicio, como algo solo para aparentar, solo para vanagloriarse. Lo veían como un medio de mérito para ganar puntos, para sentirse mejor que los demás, ¿cierto? Pero en realidad no era algo con lo que ellos pretendían acercarse más a Dios. No era algo que estaba transformando sus vidas. Y dice, y cuando ayunes que no sea evidente como hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Muy bien, pues el Señor nos llama a ser honestos con nosotros mismos y por supuesto con Él. Entender que el anhelo debe ser real, que el arrepentimiento debe ser genuino, que nuestra búsqueda de Él debe ser de corazón. Gracias, Señor, porque hoy nos estás hablando de esta manera. Ahora, ahora que hablamos de arrepentimiento, 20 años después, el Señor misericordioso, bondadoso, vuelve al pueblo de Israel y le da otra oportunidad. Vamos a ir al capítulo 7 de Primero de Samuel. Capítulo 7, versos del 3 al 12. Vean lo que pasa aquí. Dice así. Ahí tenemos bueno, voy a leer de aquí. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Ojo, de una vez les da la promesa. Yo los voy a librar de ese dolor de cabeza que han tenido por 20 años y más aún atrás. Y dice, así que los israelitas reaccionaron. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Ujú. Y sigue diciendo, luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Adelante. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Sí, adelante. Dice, cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Vean lo que pasó. Vieron la oportunidad. Vieron que el pueblo se había reunido y vieron que posiblemente estaban desarmados o pensaron que más bien se estaban reuniendo estratégicamente para algún ataque e inmediatamente reaccionaron y los atacaron. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. Sigue diciendo, y le dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos.
¿Y qué pasó? Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto. Otra versión dice un cordero de leche, o sea, un corderito que todavía estaba mamando de la tetita de la mamá, un corderito limpio, puro, bebito. Dice, y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor respondió. Vean todo lo que pasa en ese mismo momento. No es que hay un día de distancia entre una cosa y otra, o hay 3 días, no, es en ese mismo instante en que Israel decidió reunirse para realmente arrepentirse delante de Dios, para realmente confesar su pecado y recibir el perdón de Dios. En ese mismo instante sucede todo. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Amén. Esta piedra, esta palabra Ebenezer, eh, como, se ha cometido un error común. Se ha dicho que benecer significa el Señor no ha dejado de ayudarnos. O también hay otra versión que dice hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿verdad? Y se ha cometido un error común de creer que benecer significa eso. El significado sí está muy relacionado, pero lingüísticamente Ebenezer lo que significa es piedra de ayuda. Y Samuel agregó estas palabras cuando la estaba colocando. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No sabemos si las tallaron o las inscribieron. Lo que la palabra nos dice es que Samuel dijo estas palabras cuando se levantó esta piedra. Es probable que las hayan escrito, que las hayan tallado ahí. Pero yo quiero que observemos todo lo que sucede aquí. Es súper interesante. Primero, mientras el pueblo estaba arrepentido, estaba de rodillas, estaba clamando, viene la noticia de una sentencia de muerte. Prácticamente una sentencia de muerte, porque estaban ahí en otra cosa. Probablemente no andaban ahí como que con todas sus armas, ni con todo su ejército, ni en plan de batalla. Pero en ese momento reciben la noticia de que viene todo el ejército y los tiene ahí facilitos. Así que se llenan de temor. Y la única esperanza de salvación que tienen es clamar al Señor y decirle a Samuel, Samuel, clame por nosotros, por favor. Y el Espíritu Santo dirige a Samuel. Y esto tiene todo un significado. El Espíritu Santo dirige a Samuel a poner un cordero, a hacer un sacrificio, a derramar la sangre de un cordero limpio. ¿Eso a qué le suena? Yo sé que a usted le recuerda algo. Nosotros también teníamos una sentencia de muerte eterna. Pero el Señor vino como un cordero, puro, limpio, santo, derramó su sangre y la misericordia de Dios intervino. Y la sangre de Dios limpió y borró toda sentencia de muerte sobre nosotros. Así como lo hizo ese día con el pueblo de Israel. Toda la palabra de Dios apunta a Jesucristo, a su obra maravillosa. Amén. Esto nos permite ver también esta maravillosa historia. Pero también quiero que notemos aquí 3 cosas por las cuales el pueblo de Israel cambió aquel gesto vacío de solo llevar el arca. Vean qué diferente lo que hicieron ahora. Número 1, renunciaron totalmente a la idolatría. Dice que sacaron todos los chunches viejos que tenían ahí, las estatuas, los dioses, los instrumentos, qué sé yo, que tenían ahí. Todo eso lo sacaron, renunciaron a eso, abrieron los ojos. Segundo, dice que hicieron un compromiso exclusivo, porque dice el texto, sirvieron solo a Jehová. Y número 3, hicieron una confesión pública incluso. Dice que se congregaron, ayunaron y derramaron agua como símbolo de su quebrantamiento y declararon a una sola voz, contra Jehová hemos pecado. Confesaron su pecado. Hubo un arrepentimiento genuino y acciones claras de ese arrepentimiento. Ya no era un gesto vacío de religiosidad, era un gesto honesto, un gesto sincero. Buscaron de verdad el rostro de Dios.
Y de nuevo surge la pregunta, bueno, Michael, ¿qué tiene que ver eso conmigo hoy? Tiene que ver mucho con nosotros, porque nosotros tenemos que hacernos también preguntas al respecto de esto. Nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿he sacado del templo de mi corazón todo ídolo, toda idolatría? Recuerde que ya no necesariamente un ídolo es una estatua o un dios como figura. Un ídolo es cualquier cosa que sea más importante para ti que Dios en tu vida. Un ídolo es cualquier cosa que absorba más de tu corazón, de tu imaginación, de tu tiempo que Dios. Un ídolo es cualquier cosa que tú busques para que te dé lo que solo Dios puede darte. Hoy el Señor nos llama a sacar, a revisar, a decirle, como decía el salmista, examina mi corazón, Señor. Quiero sacar de mi vida todo ídolo que esté arrebatándome el tiempo que te pertenece a ti. Y número dos, hay arraigado en mi corazón aún alguna práctica pecaminosa que no quiero confesar, que pretendo ocultar a los ojos de aquel que no puede ser burlado. Bien vale la pena que hoy nos hagamos esas preguntas, como una vez se las hicieron los israelitas. Algo también muy interesante que sucede aquí, en este mismo momento, es que precisamente en el momento en que ellos deciden volver su rostro al Señor, que se arrepienten y que reciben el perdón y que por fin van por el buen camino, en ese preciso momento es cuando el enemigo ve la mejor oportunidad para atacar. Yo le pregunto a usted, ¿le suena eso conocido? Yo he visto muchas veces como, como muchas personas dicen, exactamente ahora que estoy buscando de Dios, vienen esto de la casa que me la van a quitar. Yo no entiendo. Exactamente ahora que estoy buscando de Dios, viene y se enferma mi mamá y yo no entiendo si ahora que estoy buscando a Dios, sí, puede pasar. Puede pasar que el enemigo vea una oportunidad desesperada para hacerte retroceder de la decisión que tanto temía que tomaras, volver tu corazón a Dios. Pero lo que tenemos que hacer es confiar como el pueblo de Israel, que si clamas al Señor, Él te va a sostener y Él va a intervenir, sea cual sea el ataque y sea cual sea la situación, a favor tuyo y te va a sacar y va a convertir ese mal en bien para sus hijos. Amén. La piedra de ayuda. ¿Cuál es el significado de esta piedra de ayuda? Vamos a desglosarlo un poquito más. Como les dije, Eben es piedra. Es como un artículo y ser es ayuda. Ebenezer es la piedra de ayuda. Las palabras que el profeta Samuel añadió, como les decía, era hasta aquí nos ayudó Jehová. La piedra nos revela un significado en tres aspectos que quiero que revisemos rápidamente hoy. Primero, el momento de ese sacrificio. El momento de, perdón, el momento de ese levantamiento de esa piedra. Segundo, las palabras que utiliza el profeta cuando levanta esa piedra. Y tercero, la ubicación donde esa piedra es colocada. Todo es absolutamente dirigido por el Espíritu de Dios y totalmente intencionado. Nada es al azar. No fue que se le ocurrió ahí a Samuel, mira, aquí está bonito, voy a poner la piedrita porque aquí se ve muy bien. No, ahí fue donde el Espíritu Santo lo dirigió y vamos a ver por qué. El momento, bueno, como les decía, el momento preciso en que Dios actúa es cuando por fin viene el arrepentimiento en el corazón del pueblo de Israel. El simbolismo, como les decía, aquí es profundo. Samuel es guiado por el Espíritu de Dios a sacrificar un cordero y a dejar ahí una marca más hacia el futuro de que era el Cordero de Dios el que iba a derramar su sangre por nosotros para salvar nuestra vida. Pero junto a todo este simbolismo también estaba la oración, el clamor que levanta el pueblo de Israel junto con el profeta Samuel. Junto a este sacrificio, dice que clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová lo escuchó.
La oración es ese canal que la sangre del Cordero abre para usted y para mí. La oración es el canal que nos permite acceso directo al Padre. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia a través de la oración, a través del clamor. Pero eso no pudo haber sido sin la sangre de Jesucristo, que permitió que se rompiera ese velo y que pudiéramos entrar en la presencia del Señor para que Él nos escuche nuestro clamor y para que Él tenga misericordia de nosotros y actúe a nuestro favor. Número 2, las palabras. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Primero vamos a ver, nos ayudó. ¿Por qué nos ayudó? Bueno, cuando hablamos de ayuda, eso implica que hay dos partes en acción. Uno que hace y otro que le ayuda, ¿cierto? Si bien es cierto, nada hubiera hecho Israel sin la ayuda de Dios, también aquí vemos que Israel tomó una parte activa, porque mientras Dios estaba tronando y haciendo huir a los filisteos, el pueblo de Israel se le puso atrás, ¿cierto? Ellos tomaron acción. Entonces también tenemos que entender que muchas veces el hecho de que tengamos fe y confianza en Dios no quiere decir que tenemos que estar estáticos. Tenemos que estar atentos a ver qué quiere Dios, a ver qué nos quiere enseñar Dios. Y cuando viene la tribulación, cuando viene la adversidad, nuestra oración, como lo he dicho otras veces, tiene que ser, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué es lo que quieres que haga? No es por qué a mí, por qué. Sí, en algún momento pasaremos por esa etapa, es cierto, pero después tenemos que entender que Dios tiene un propósito, que somos hijos de Dios y que en Él para todo hay propósito y que sus planes para nosotros son siempre de bien, de bendición, de bienestar. Así que tenemos que decirle con fe, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo me imagino que ahí ni tuvieron que preguntar, póngaseles atrás y agárrenlos que ahora es tiempo, porque los truenos y mi poder vienen con ustedes, voy con ustedes, adelante. ¿Qué más motivación que ver al mismo Dios descender del cielo con poder y venir con ellos y decir, hey, póngaseles atrás y acaben de una vez con esto? Aquí mismo cumplo mi promesa, no más filisteos. Y así fue, en ese mismo instante. Así que hay una frase que me gustó mucho respecto a esto. Dice que nosotros debemos golpear, pero sabiendo que tanto la fuerza para golpear como el resultado del golpe vienen de Dios y que toda la gloria es para Él. Amén. Segundo, de manera muy crucial y algo muy importante que quiero destacar es que Samuel dice hasta aquí, pero ese hasta aquí no es un límite. No es como que ya después de aquí ya no nos va a ayudar. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Incluso hay otras versiones como la que leímos que dice, el Señor no ha dejado de ayudarnos, porque ya interpretan este mensaje de una mejor manera. Muchas veces escuchábamos, hasta aquí me ayudó el Señor, y decía, fue que hasta ahí los ayudó, ya seguro después. No, no, no. Todo lo contrario, más bien esto es lo que establece, es de lo que estábamos hablando al principio. Establece una lógica de que si tenemos un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y me ayudó a pesar de mi pecado, como Israel, a pesar de mi rebeldía, a pesar de mi maldad, si Él tuvo la misericordia de volver a enviar un profeta y volverme a llamar al arrepentimiento, a pesar de, Él no cambia. Así como me ayudó hasta aquí, me va a ayudar en el 2026. Amén. Así como te trajo en victoria, así como estás hoy aquí, a pesar de todo lo que recordamos al principio, a pesar de la enfermedad, a pesar del desempleo, a pesar de los pesares, lo que el Señor haya puesto en tu corazón, si estás hoy aquí a pesar de, es porque Dios tiene planes de bien y de victoria para ti en el año que viene. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Él es nuestra piedra de ayuda. Amén. Así es. Entonces la lógica es lo mismo que dice Hebreos 13:5 o Josué 1:5. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Si ese es el carácter de nuestro Dios, el hasta aquí es mirar para atrás con gratitud, pero mirar para adelante con esperanza. Después, también dentro de lo mismo
dentro del mismo significado de la ubicación, porque ahora vamos a ver el tercer aspecto, ¿cierto? Ya vimos el momento, vimos las palabras, ujú, pero ahora vamos a entender el porqué de esa ubicación. Samuel levanta la piedra de Benecer exactamente en el lugar donde 20 años atrás había sido estrepitosa y escandalosamente derrotado Israel. Sobre las tumbas de 34,000, sobre los huesos de 34,000 muertos, Dios levanta un símbolo de victoria para el pueblo de Israel. Qué interesante. En Mizpa, entre Mizpa y Zen, dice, precisamente el mismo campo de batalla. Levantar un monumento en lugar de nuestros fracasos nos obliga a recordar, no para avergonzarnos o para volver al pecado o a las acciones equivocadas, sino más bien para darle gracias a Dios por aquel lugar de donde nos sacó, por abrir nuestros ojos, por traernos otra vez misericordia para sacarnos de ahí. Levantar ese recordatorio hoy en tu corazón es preguntarte, ¿dónde estaría hoy si no me hubiera sacado el Señor? ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué sería de mi vida? El Señor nos rescató. Y hoy celebramos encima de esos muertos, encima de las tumbas de esos viejos pecados, encima de las tumbas de esos errores y de esas faltas, encima de la tumba de nuestra autosuficiencia, encima de la tumba de nuestra vanidad, encima de la tumba de nuestro orgullo, de nuestra lascivia, de nuestra vergüenza. Encima de esa tumba celebramos que el Cordero de Dios nos limpió, nos rescató, nos salvó y estamos aquí para darle gloria. Yo le pido que le dé un aplauso a Jesucristo, que es el que nos ha levantado y nos ha sacado. Gracias, Señor. Toda la honra es para ti, Señor. Hoy te celebramos solo a ti, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Te adoramos a ti, Señor. La piedra en ese lugar es también un monumento a la esperanza y simboliza el poder inmenso, perdonador y restaurador de Dios. Una aclaración importante que hay que hacer antes. No todas nuestras aflicciones vienen a causa del pecado. Eso es muy importante que se vaya muy claro hoy en nuestro corazón. Por ejemplo, hay una historia muy impactante que algunos de ustedes deben conocer o haber escuchado. Elizabeth Elliot, Jean Elliot, un misionero que fue asesinado por la tribu de los Huorani en el Amazonas. Cuando llegó a evangelizarles, lo asesinaron. Le clavaron una lanza en el pecho. Y esto es terrible, fue terrible, pero no necesariamente fue fruto del pecado. Sin embargo, Dios obviamente no celebra la violencia, pero tomó ese mal y lo convirtió en un bien mucho mayor. Porque lo que dice Elizabeth Elliot, su esposa, quien años después regresó a ese pueblo, vivió con ellos y Dios le permitió alcanzar para Jesucristo incluso a los asesinos de su esposo. Y todo el revuelo que provocó la noticia tan lamentable de la muerte de este misionero hizo que mucha gente se levantara en oración, que levantaran más esfuerzos misioneros para llegar a este pueblo. Y Elizabeth Elliot dice, es posible que no hubiera sido posible, valga la redundancia, llegar a este pueblo sin el martirio de mi esposo. Dios en su infinita sabiduría, en su soberanía, es capaz de tomar cualquier adversidad y convertirla en algo mucho más glorioso, mucho más significativo. Amén. Entonces, no todas las adversidades vienen como le pasó a Israel a raíz de su pecado. Es importante dejar eso claro. Pablo al respecto dice, algo que usted y yo seguramente conocemos, en 2 Corintios 12:10, lo leo para ustedes. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Aleluya. Vamos a ir a la aplicación práctica
de este mensaje de hoy. Ebenecer no solo es una historia, Ebenecer es una invitación que Dios nos está haciendo hoy. Amén. Y queremos recibir esa invitación, Señor. Una invitación para que cada uno de nosotros levantemos en nuestro corazón un Ebenecer para honrar a Dios. Una memoria de lo bueno, bueno, bueno que ha sido con nosotros. Amén. Gracias, Dios. Las preguntas que tenemos que hacernos ahora entonces son estas. Otra vez, yo le invito a que se las vuelva a hacer conmigo. ¿Cómo podemos levantar este benecer espiritual? Pues con la ayuda del Espíritu de Dios, que ya está trayendo a su corazón y a su mente desde que empezó esta reunión todo lo que el Señor ha hecho por usted y por mí. Amén. Lo primero es el regalo maravilloso de Jesucristo, su obra de salvación, su obra de redención. Pero yo le vuelvo a preguntar, ¿a través de cuántos ríos de dificultad el Señor te ayudó a cruzar en este año? ¿A través de cuántas veces has salido ileso de hornos de fuego, como aquellos 3 en Babilonia, que ni siquiera olían a humo cuando salieron, porque uno más estuvo con ellos? Amén. ¿De cuántos hornos de fuego? Yo recuerdo un horno de fuego. Yo recuerdo, hoy estamos 28, ¿cierto? Yo recuerdo que hace un año, hoy como a las 11 de la noche, todavía estaba debajo de un horno de fuego, que era un aparato de radiación. Y cada vez que yo me metía ahí, esa era la figura que el Señor ponía en mi corazón. Tú no estás solo en ese horno. Gracias, Señor. Solo se va a quemar lo que se tiene que quemar. Pero usted ni a humo va a oler. Y así fue. Gloria al Señor. ¿De cuántos hornos te ha sacado el Señor? ¿De cuántos te va a sacar? Porque Él es así. Él es bueno. Se ha manifestado el Señor a tu vida, dándote consuelo, palabras de dirección, palabras de guía. Te ha llevado a delicados pastos, como decía ahora. Cómo a pesar de nuestra ingratitud, de tus quejas, de nuestra indiferencia, incluso del pecado, su Espíritu Santo te ha guiado al arrepentimiento una y otra vez durante este año. A mí sí, una y otra vez. Me ha recordado, cuando se me olvida quién soy en Cristo Jesús, cuando se me olvida que mi identidad ya no es Michael, es Cristo. Tiene que ser Cristo. Tengo que pretender, tengo que caminar hacia eso. Como dice Pablo, olvido lo que queda atrás y sigo a la meta. Mi meta es Cristo. Pero a veces se nos olvida. A veces detrás del volante se nos olvida y se nos sale. Como dice Max Lucado en uno de sus libros, el punk que llevo dentro se me salió. Y se me olvidó que yo era un pastor de 60 años. Les recomiendo ese libro. Es un libro eh, que se llama Belén, es navideño. Tiene que ver bueno, con el fin de año también, pero este pastor, Max Lucado, que es un autor que me gusta mucho, habla con mucha sinceridad respecto a esto, a esos momentos donde se nos puede olvidar quiénes somos. Gracias, Señor, por recordarme que soy tuyo, que tú pagaste por mí y que ahora mi meta eres tú, Señor. Gracias. El mensaje central de Benecer es levantar ese monumento espiritual, es ese acto intencional de recordar la ayuda pasada de Dios como un fundamento inamovible. Por eso eran piedras, porque las piedras permanecen a través del tiempo. Nuestro Dios, mucho, mucho, mucho más que una piedra, permanece a través de todos los tiempos, de toda la eternidad. Y como lo decía el pastor ahora, todo va a pasar, mas sus palabras no pasarán, mas su carácter no va a cambiar. Él es el mismo y será el mismo que te ama, el mismo que te cuida, el mismo que te salva, el mismo que te sostiene, el mismo que te sustenta con su mano hoy. Él es el mismo y va a ser el mismo 2026 y los años que vengan. Amén.
Los invito a que nos pongamos de pie. Le voy a pedir a Lucho que pase para que compartamos una breve oración final y un tiempo de reflexión y que hagamos de esta canción parte de esta oración también. Gracias, Señor Jesús. Hoy reconocemos que a pesar de nuestras faltas, tú has sido fiel, que tu mano nunca nos ha soltado, Señor. Gracias. Oramos, Señor Jesús, gracias, amado Rey. Hoy es tiempo de gratitud, hoy es tiempo de esperanza, porque tú estás con nosotros, porque nunca nos has dejado, porque nunca dejaste de ayudarnos, Señor. Hoy el llamado es no solo a escuchar este sermón, sino a responder levantando este benecer en nuestro corazón. Miramos hacia atrás, Señor, y solo vemos tu bondad. Miramos hacia atrás, Señor, y solo vemos tu gracia, tu misericordia, tu perdón. Señor, gracias porque a pesar de todo, reconocemos que no has dejado de ayudarnos y sé que no dejarás de hacerlo en el año venidero. Gracias, Señor, porque has cumplido tu promesa como la que le hiciste a Josué en Josué 1:9. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Te lo repite a tu corazón, nos lo repite a nuestro corazón el Señor. Estas palabras que le dijo a Josué, nos las repite hoy para este año que viene. Ya te lo he dicho, sé fuerte y valiente, póngale su nombre, póngale Marta, Juan, María, Daniel. Sé fuerte y valiente en este año 2026. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Aleluya. Gracias, Señor Jesús.